Estamos en Ecos de Mirabal y le decía al inicio que vamos a hablar hoy de un tema muy importante. A mí me parece básico este tema. Vamos a hablar de cuidados paliativos, de tanatología. Y para hablar del tema vienen a invitarnos a unas jornadas de cuidados paliativos de pensiones civiles del Estado. Y para hablar del tema, déjeme presentarle a mi invitado y mi invitada. Él es médico, es el doctor Jesús José Piña, y ella es enfermera, es Mónica Esquivel, muy jovencita. Y si me abren ahí el cuadro para presentar, les voy a agradecer mucho ahí en cabina. Ándele, muy bien. Bienvenida Mónica y bienvenido doctor Piña. Sí, gracias. Muchas gracias. Al contrario, ¿qué les parece? Yo quisiera aprovechar todo el tiempo posible para hablar de lo que es cuidados paliativos, de por qué Pensiones Civiles instrumenta este programa, de qué se trata, pero a lo mejor podemos empezar porque nos inviten a las jornadas. ¿Te parece, Mónica? Empezamos. Bienvenida y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues las jornadas están dirigidas al personal de salud y además en esta ocasión estamos invitando a los cuidadores primarios. Los cuidadores primarios vienen siendo las personas que tuvieron ya un familiar en esta etapa, o bien a las personas que en este momento están teniendo ese proceso. Son las segundas jornadas académicas de cuidados paliativos de Pensiones Civiles del Estado, que se llevará a cabo el 12 de septiembre de 8 a 4 de la tarde en el Hotel Casa Grande. Las ponencias están dirigidas a las diferentes áreas de salud. En nuestra primera ponencia estamos abarcando lo que es el impacto de los cuidados paliativos en las instituciones de salud y el ambiente familiar. Otra es morir en casa o en hospital. El impacto de manejo del dolor en los cuidados paliativos y el encarnecimiento terapéutico. Y luego vienen los talleres simultáneos. Bueno, que los trae acá el doctor. Sí, los talleres simultáneos son 4 talleres que se dan en la misma hora. Uno de ellos es el cuidado de ostomas y de la piel en el enfermo terminal. El otro es el síndrome confusional al final de la vida. El otro es la identificación de las fases de duelo, y el otro es el síndrome del abandono y el genograma familiar. Súper importantes. Quienes hemos tenido la experiencia de acompañar a un enfermo, una enferma terminal, sabemos de qué habla, sabemos que son detalles todos estos súper importantes, súper necesarios de saberlos. ¿Por qué no nos cuenta poquito, doctor, en qué consisten los cuidados paliativos? ¿Qué es este asunto de cuidados paliativos? ¿Por qué Pensiones está tan interesado como instituto en los cuidados paliativos? Pensiones, hace 3 años que se formó el programa de cuidados paliativos. Se formó debido a que hicimos una revisión de qué sucedía con los pacientes que salían de hospital, que les decían a sus familiares pues que ya no había nada que hacer. Entonces nos abocamos a hacer una investigación y descubrimos que el 100% de ellos, cuando llegan a su domicilio, no sabían qué hacer. Y entraban en una fase de angustia, y a los 10 minutos ya estaba otra vez el paciente en el hospital, aunque él no quisiera estar. El otro fue de que no había una coordinación entre las diferentes áreas. O sea, el oncólogo decía una cosa, el neumólogo otra, y no se llevaba a ningún acuerdo, y se peloteaban al paciente uno con otro. Y eso a la familia le producía mucha angustia. Entonces se hizo un programa piloto de 2 meses a ver cómo funcionaba, y ya tenemos 3 años. Y llevamos nuestras segundas jornadas académicas para divulgar qué son los cuidados paliativos, y sobre todo nosotros sabemos que el hecho de atender a alguien al final de la vida es lo más importante que tenemos. Sí. ¿En qué consiste? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona el programa de pensión? Bueno, el programa funciona, tenemos un equipo multidisciplinario. Es una enfermera, que es Mónica, tenemos una trabajadora social, que es Azalia, una psicóloga,
que es Bexúa, tenemos una nutrióloga y un médico, dos médicos, el doctor Favela y su servidor. En este programa nosotros visitamos a los enfermos en su domicilio. Les llevamos la educación, cómo entrenarlos para que hagan los cuidados de su enfermo. Y atendemos las emociones que esto genera en la familia. Y también al equipo de salud, ya que también este tipo de etapas de la enfermedad impactan en todos, tanto en las esferas físicas, psicosociales y espirituales. Y atendemos todo un conjunto. Nosotros ya no vemos al enfermo como un paciente con un tumor o con un paciente con una demencia, vemos todo un conjunto, lo vemos un ser humano, lo vemos como un ser humano y le abarcamos las 4 esferas que se conllevan. ¿Cuál es tu trabajo, Mónica? ¿Cómo y cuál ha sido tu experiencia en este programa? Cuando estudian enfermería o medicina, generalmente es una materia esta que todavía no, desafortunadamente en las escuelas todavía no entra, pues todavía no la, todavía no es parte de la currícula que tendría que ser, ojalá que pronto ya la introduzcan. Entonces una cosa es estudiar enfermería y otra cosa es salir acá en los hechos y encontrarte con esta realidad tan tremenda, ¿no? Sí, ¿Cuál es tu experiencia? A ver, cuéntame. Bueno, creo que en todas las áreas, ya cuando vas a campo es muy diferente a como te explican en los libros. Yo tomé también la oportunidad de iniciar el programa de paliativos. Y sí, actualmente ya nos han invitado, sobre todo en la Facultad de Medicina, a dar ponencias para los estudiantes que van, creo que en 6º o 7º semestre. Y sí, la formación de enfermería es en base a los cuidados y te fomentan el cuidado para que llegue una sanación al enfermo. Y acá tienes que voltear esa imagen y esa formación que te han dado, porque los cuidados es para brindar un confort al enfermo y para llevarlo al, como comúnmente se dice, al bien morir. Y tienes que cambiar un poquito de estrategia, porque aparte tienes que utilizar técnicas que sean sencillas y que la familia los pueda llevar a cabo, e irte adelantando un poco a la etapa que va presentando la familia y el enfermo, para irlos pudiendo capacitar y detectar realmente en la familia quién es el cuidador que está realmente detectando las necesidades del enfermo, y también puede dirigir a la familia, porque como les mencionábamos, el cuidador primario no es la única persona que se dedica al cuidado, sino quien dirige al resto de la familia, para que la familia vaya encaminando a este proceso y puedan darle un acompañamiento de calidad al enfermo y entre ellos mismos. Sí, es increíble cómo pues todas las personas morimos, ¿no? Vamos a morir, pero pues hay de muertes a muertes, ¿no? Hay quien muere en un accidente o de muerte natural o un paro cardíaco, etcétera, ¿no? Pero hay enfermedades que nos están dejando, pues, o nos están llevando a las personas, exacto, digamos a lo que se le conoce como a tener enfermedades terminales, por decir el cáncer, ¿no? Porque es yo creo que el más común, y que ya sabemos que la medicina ya sabe que tiene este cáncer terminal pues un tiempo, a veces relativamente prolongado. Para una persona puede ser una semana, pues mucho tiempo, para otra persona puede ser poco tiempo, es muy relativo, pero generalmente es un tiempo prolongado que ya sabemos que el problema de esto es que es un proceso doloroso, es un proceso difícil, porque implica pues este proceso dolor, ¿no? Bueno, que es, uno de los objetivos es tratar de evitar el dolor del cuerpo y el dolor del alma, para esto para evitar el sufrimiento. Entonces, hoy en día pues hay muchas alternativas para estar controlando el dolor. Dentro del programa pues, está un médico especialista del dolor, que es el doctor Alfonso Neri, y él nos apoya mucho en el control del dolor, pero también abarcamos las 4 esferas del paciente.
y de la familia, que lo social, espiritual, lo físico, lo psicológico. Entonces, de esa forma, conformando y creando, y la herramienta que más nos ha dado resultado, pues es la comunicación. Estar en constante comunicación es muy benéfico para el enfermo. Sí, que tanto, por ejemplo, el enfermo, la enferma, están mal, pues, pero están conscientes y pueden todavía tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo. Sí, de hecho. Que tanto a veces la familia se asume a la que toma las decisiones y no le dan chance al paciente, a la paciente. Aquí el protagonista pues es el enfermo y siempre nosotros nos basamos en la decisión, en lo que él decida y tratamos de que sigan respetando el rol que siempre tuvo dentro de la familia, así sea el mamá, el papá, el abuelo o el proveedor, el rol que siempre tuvo dentro de la familia, porque sigue siendo la persona, no simplemente pues, la enfermedad etiquetado que tiene. Sí, a mí me tocó recientemente acompañar a una amiga y bueno, yo vi cómo la familia se enfrentó a muchísimos problemas, es decir, yo misma pues no sabía qué hacer, no tenemos todavía con mucho desarrollo. Por ahí conozco tanatólogas y afortunadamente nos ayudaron, se ha desarrollado aquí en Chihuahua más o menos un buen número de personas que se están especializando en tanatología y más o menos le he aprendido. Pero, por ejemplo, un asunto tan básico que no sabemos, es muy complicado decidir si se interna en un hospital determinado tiempo o si está en su casa, ¿no? Porque muchas veces hay pacientes, perdón, que dicen, yo no quiero estar en el hospital, llévenme a mi casa, cuando se da cuenta, por ejemplo. Y hay otros que dicen, no, es que yo quiero estar en el hospital, me siento más seguro. Empezando, por ejemplo, por eso. Y también de cómo decirle, es decir, hay familias que dicen, es que no hay que decirle que ya no tiene remedio. Y hay quien dice, no, pues hay que decirle. Es decir, es muy complicado. Y luego también resulta que los médicos les dicen a la familia, ya no hay nada que hacer. Pero hay alguien de la familia que dice, no, sí, es que le tenemos que buscar hasta el final. Y a veces es como estar haciendo sufrir más al enfermo. O sea, hay como muchas cosas. Sí, pues precisamente el programa de cuidados paliativos trabaja esos aspectos. Nosotros respetamos la decisión del paciente. Si el paciente dice que quiere estar en mi casa, hay que tenerle todo el confort posible en casa. Y fomentamos en la familia que tiene que respetar la decisión, incluso la decisión de decir yo ya no tomo medicamentos. El hecho de estar en el hospital es tan válido que generalmente el paciente decide estar en el hospital por miedo. Hágame el favor. Decide estar en el hospital por miedo a lo que pueda pasar, porque no tiene la información suficiente y allí nosotros le damos conspiración del silencio. El que quiere estar en el hospital es porque no le han dicho, no le han informado cómo va la evolución de su enfermedad. Entonces él está esperando la curación. Exacto. Y todo el mundo sabe que ya no va a curarse, menos él. Pero él lo siente todos los días que su cuerpo se va deteriorando cada vez más. En determinado momento se da cuenta el paciente. Se da primero cuenta que nosotros. Pero no tiene la información. Y cuando no se tiene la información, por eso hay que decirle siempre la verdad. Entonces él ya dice, bueno, este síntoma que estoy presentando es porque tengo esto. De otra manera él inventa qué puede ser lo que le está pasando. Y eso le genera mucha angustia al enfermo. La verdad por delante. La verdad siempre debe de ser. Y también hay que preguntarle al enfermo hasta dónde quiere saber la verdad, porque hay personas que dicen, no, yo ya sé que tengo el cáncer y hasta ahí ya lo demás no me... Y hay otros que dicen, no, yo quiero saber todo, incluso hasta cómo va a ser el momento de hacer mi transformación. Entonces, y eso es parte de nuestro trabajo. Y con lo de respecto a la tercera, era la encarnecimiento terapéutico. Se trata de que hacerle
lo último, pues, hasta lo imposible no es. Nosotros generalmente valoramos entre el enfermo, si él todavía puede tomar decisiones, la familia y el médico que lo está tratando, ¿qué se le va a hacer? Por decirle, un paciente que nosotros clínicamente vemos que tiene un periodo de vida muy corto, que estamos hablando de semanas, que le quieren poner una sonda, someter una cirugía para poner una sonda para alimentarlo, nosotros generalmente no lo recomendamos, porque realmente el confort que va a tener el paciente no va a ser, y el desenlace ya está muy cerca. Pero si es un enfermo que tiene más de 3 meses de sobriedad clínicamente, porque en esto no hay quien diga cuánto, exacto, pero exacto, clínicamente podemos más o menos darnos cuenta cómo va la evolución de la enfermedad. Entonces sí, entonces nosotros lo proponemos, hay que ponerle esto para alimentarlo porque él ya no tarda en dejar de comer. Y así algunos aspectos también con la medicina alternativa, porque es muy fácil que estas familias caigan en manos de personas que les van a quitar hasta la camisa, ofreciéndoles productos milagro que les van a curar el cáncer, y venden la casa, venden el carro, y nosotros usamos la medicina basada en evidencia para poder decirles, ya si ellos deciden, aún a pesar de tener la información, hacerlo, es completamente válido, pero generalmente nosotros damos la información más precisa que se tiene hasta el momento con respecto a todos los aspectos, para evitar de que el enfermo caiga en lo que nosotros le llamamos encarnecimiento terapéutico, que le hagan cosas que no le van a beneficiar en nada. De hecho, una de las ponencias pues está enfocado hacia ese punto. Otra parte, Mónica, muy importante es la parte espiritual, esta parte psicológica, porque esta parte, digamos, clínica médica, que es muy complicada, de alguna manera pues se va entendiendo, digamos, se va acomodando. La familia, si además si se le capacita, etcétera, bueno, va aprendiendo a cuidar al paciente. Los médicos, el mismo paciente efectivamente se va conociendo, autoconociendo un poquito, pero necesariamente viene pues la angustia de que de voy a morir, es decir, de pensar en lo inevitable, pues, en la parte espiritual, en la parte psicológica, etcétera, que yo creo que se complica en todas las personas. Debe ser muy rara la persona. Sí, así ha de haber las personas que dicen, no, pues yo estoy tranquila, yo ya estoy, yo ya me preparé, etcétera, porque como que no tenemos esta costumbre de prepararnos para morir, ¿no? O sea, no la vemos como algo antinatural, es decir, ¿cómo me voy a preparar yo para morir? No, pues ya yo estoy preparada para vivir, yo quiero vivir y hacer cosas, y de pronto darnos cuenta que nos vamos a morir en un tiempo corto, pues, es decir, que nuestra enfermedad no tiene remedio, pues hay un shock ahí, y entonces nos entra una angustia, le entra a la persona una angustia, y ahí entra pues una parte muy importante de los cuidados paliativos, ¿no? Bueno, sí nos hemos encontrado, como mencionas, de personas que ya están preparadas o que están en el proceso de preparación, o bien en una etapa de negación, que estos vienen siendo las fases de duelo, sí, que también hay un taller acerca de eso. Es decir, no, o sea, me voy a curar, o sea, no estoy tan mal, o tiene que haber un tratamiento, etcétera. Porque hay pacientes que dicen, llévenme a donde sea, porque yo me quiero curar, ¿no? Pero generalmente siempre el enfermo va un poco más adelantado que la familia, y generalmente es la familia quien presiona esta parte. Referentemente a la espiritualidad, pues nosotros canalizamos, porque con quién el enfermo se puede abrir más fácilmente. En ocasiones es con un miembro del equipo, o a veces hay personas que están muy apegados a su religión, porque nosotros es diferente espiritualidad a religión. Es diferente, así es. Entonces, a veces están muy apegados y generalmente se acercan a su pastor, a su sacerdote, y nosotros fomentamos eso porque nos lo preguntan, y sí se les brinda ese apoyo, pero nosotros solamente una parte espiritualidad,
Por ejemplo, en este caso el doctor Piña y yo tenemos un diplomado allá en tanatología y nos te dan herramientas de cómo ir brindando ese acompañamiento. Otra es de que cuando esa angustia, generalmente la angustia es por parte de la familia, pero al momento que saben, que aprenden los cuidados y cómo ir interactuando durante la enfermedad, les va disminuyendo esa ansiedad y esa angustia, porque no lo vas soltando la culpa de que lo ves con dolor y que no sabes qué hacer, o que no comió y no sabes qué hacer. Entonces, cuando ya sabes cómo actuar, esa culpa va disminuyendo, pero tienes que ir viviendo el proceso. Generalmente eso se presenta a las familiares que vienen de lejos o que no llevaron el proceso con el enfermo. Exacto. Pero sí nos ha dado muy buen resultado de que la familia que está acompañándolo, se evitan mucho los duelos complicados y no hemos detectado que haya duelos patológicos en sí. Con todo el apoyo, pues, de este equipo integral, multidisciplinario, que da la atención, ¿no? Sí, y aparte, pues, el área de psicología va acompañando también a la familia. También, incluso cuando el derechohabiente, en este caso de pensiones, fallece, todavía se le brinda, cuando hay un duelo complicado a la familia, durante 3 meses todavía este apoyo. Si son programas nuevos, relativamente nuevos, bueno, hay algunos países como Cuba, por ejemplo, que tienen muy desarrollada la tanatología, algunos países que van adelante, pues, pero en México tenemos que entrarle, es un área fundamental, porque está la tecnología, la medicina, pues muy avanzada en muchos terrenos. Ya de pronto leemos y nos damos cuenta cómo hay medicamentos, tratamientos, etcétera, tan nobles y tan tan grandes que atienden y que curan a la gente, ¿no? Que nos brindan, pues, la posibilidad de alargar nuestra posibilidad de vida. Pero pues también está esto que es lo inevitable, es decir, el fin que luego nos llega y que nos tenemos que preparar, y la medicina tendrá que buscar, y está haciéndolo, de dar este servicio también. Sí, pues el hombre siempre ha buscado la inmortalidad, sí. Precisamente por eso todos creemos que podemos en determinado momento ser inmortales, y buscamos eso, pero la vida nos dice lo contrario. Sí. La medicina siempre se ha visto como el salvador de vidas, el vencedor de la muerte, pero hasta ahorita no conozco a ni uno que haya logrado. Pero la medicina lo único que hace es alargar la vida, pero vemos que alarga la vida, pero ya cuando ve que esa vida ya no la puede alargar más, abandona al enfermo. Exacto. Con las mejores tecnologías del mundo, y los pacientes se sienten abandonados y nos dicen, es que estoy abandonado, ya no me hace nada. Le digo al doctor, me duele aquí, y me manda a sacar sangre 5 veces. Pero pues me duele, explíqueme por qué me duele. No necesito que me saque 5 veces sangre para que me diga, todo está bien. O lo mandan a hacer radiografías. Entonces, y el paciente lo que necesita es de que su médico tratante se siente. No le pedimos 1 hora, porque es lo que necesitan los pacientes, 1 hora, a platicar. Generalmente sus médicos llegan, si duran 4 minutos, 3 minutos en el cuarto del enfermo, es mucho. Porque el médico no está preparado, el especialista en medicina no está preparado para hacer algo con este paciente que el médico también pasa que ya no, exacto, que ya no, al que médicamente ya no le puede hacer nada. Es decir, al médico se le acaban las herramientas en términos clínicos, dice, ya no hay nada que hacer, pero entonces su trabajo hasta ahora había sido pues que ahí se acaba su chamba, ¿no? No, lo que pasa, el asunto es que sigue todo esto, ¿no? Lo que pasa es de que él también pasa por el duelo anticipado. O sea, si yo estoy preparado, yo estoy preparado para curar, pero cuando ya no curo, está en riesgo mi prestigio como médico, está en riesgo la crítica de mis colegas de que se me está muriendo un paciente.
y ellos pasen también por el mismo proceso del duelo, la negación, la ira. ¿Le puedo buscar todavía más? No le busqué como debía, etcétera. O cuando ya no queda más, como le digo, hacerle el escarnecimiento terapéutico. Y muchos de los pacientes, casi el 100%, les gustaría que su médico se sentara a platicar con ellos más tiempo. Que les explicaran con mucho detalle qué pasó. Que los escuchara nada más. O sea, que el enfermo le pueda decir todo lo que él siente y él se sentara a escucharlo y que le tocara la mano. Y ya con eso ellos se dan por vencidos. Que los vean como seres humanos, pues. Y que se dé cuenta que es el proceso que están viviendo y no nada más como la patología que están presentando en ese momento. Que no lo vean como un tumor, que lo vean como un ser humano. Como un ser humano. Sí, con esto que usted nos dice, doctor, que a mí me parece fundamental y me impresiona, quiere decir que a la medicina le falta todavía desarrollar mucho. No, bueno, es que eso ya estaba, ya estaba, nomás que la tecnología vino a cambiar la relación médico-paciente. La tecnología ahora todo es basado en exámenes, teníamos en estudios, médicos, y los médicos familiares de cabecera. Aquellos viejos, pues, aquellos que nos tocó todavía, los médicos generales, que conocía al paciente y su familia, la familia, y de dónde venía y a dónde iba. Esos médicos necesitamos, tenemos que volver a esa medicina. Los tenemos, pero no hacen esa parte, porque los tenemos, o sea, todos los médicos los tenemos, pero no hacen esa parte por, como comentaba usted, el tiempo. El tiempo es oro, como dicen los americanos, pero en este caso es mucho más valioso que el oro, ese tiempo dedicado al paciente, el cual él ya sus herramientas, como dice usted, ya no son suficientes para curarlo, pero sí para confortarlo. Y eso es lo que necesita el paciente que ya está próximo a cerrar el ciclo de vida en tierra. Y bueno, el que una institución, porque está muy difícil que pueda garantizar que todos sus médicos vayan a hacer esto, pero una buena idea es instrumentar este tipo de programas, es decir, un programa que venga y aporte esa parte que le está faltando al paciente, ¿no? Este programa de cuidados paliativos de alguna manera viene y hace esa función, pues, con especialistas en el área, es decir, con un equipo multidisciplinario que viene y aporta, pues, a esto que se está requiriendo. Se nos fue el tiempo, es un tema que a mí me gusta mucho, es un tema que a mí me parece que tenemos que darle, me parece que nos falta absolutamente, pero no me quiero ir sin decirle, reiterarle y invitarle a las jornadas, son las segundas jornadas académicas de cuidados paliativos, es el viernes próximo, este viernes es todo el día, de 8 a 4, todo el día, pero va a haber muchas cosas, ponencias, talleres y muchas cosas, todo lo relacionado, dirigido a todo el personal médico, no importa que sea de pensiones o no, de todos lados, que vayan del ISSSTE, del seguro, de todos lados, y a estos cuidadores primarios, es decir, a la gente, a los pacientes, a los familiares, a las personas pues que nos están viendo y que tengan por ahí algún paciente en fase terminal y que le toque el cuidado, pues vayan, es gratuito, entrada libre, es en Hotel Casa Grande. Vale la pena, la verdad es que vale la pena. Ojalá que haya mucha gente que se interese, porque nunca sabemos cuándo nos vaya a tocar un paciente así. Pues yo les agradezco muchísimo y los comprometo pues aquí a que regresen y que podamos ir dando un poquito más. Lo vimos así muy grande, muy general, pero a lo mejor podemos irlo desmenuzando el tema, porque la verdad es que vale la pena, ¿no? El doctor Marcelo González Techiquín está en la mejor disposición de que nosotros estemos aquí. Sí, muchísimas gracias. Yo les agradezco muchísimo, como siempre. Muchísimas gracias al personal técnico, Dani y Alex, que nos camarearon hoy, muy padre. Pero allá adentro están Armando, está Wendy, Omar Mares, ¿quién más? Chicoche, ¿quién más me falta? Me faltó alguien, nadie me faltó, dice Dani, que los mencionó a todos. Muchísimas gracias, Judith y Viviana en la producción, Janet y una servidora aquí en la conducción. Y muchísimas gracias a ustedes que nos siguen Ecos de Mirabal hasta mañana. Mujer, si te han crecido las ideas